uno va aprendiendo cómo estudiar, o el estilo del profesor, o esas cosas, ¿sí? No pasa nada. Y usted sabe que nos dio 24 horas para hacerlo el parcial ese. Y así todos, muchos no Ujú. terminamos el parcial completo. Sí, sí, a veces, sí, a veces lleva tiempo, sí, es cierto. Y bueno, ¿qué le va a hacer? A seguir, no, no pasa nada. ¿Mm? Vamos a ver estos resistores en paralelo, que vamos a ver, determinar la resistencia total en paralelo, así como antes vimos resistencia total en serie, acá también, resistencia total en paralelo. No debería ser mucho más difícil, porque es una cuestión de, vamos a tratar de hacerlo un poco, avanzar esto, ahí estamos. Eh, Nada, ¿qué me está diciendo acá? Que la adición de resistores en paralelo reduce la resistencia total e incrementa la corriente total. La adición de resistores en paralelo, o sea, si yo coloco más, me va a reducir la resistencia total. No sé bien por qué me está diciendo eso. Eh, y me va a incrementar la corriente. Vamos a verlo en el esquemático, a ver qué nos dice con estos planteos. Vamos a ver el circuito de la figura 621, es un caso general, por eso pone N. De acuerdo a la ley de Kirchhoff, la ecuación para las corrientes, ¿cuál va a ser? Que I sub t es igual a la suma de todas las corrientes que haya. I sub 1 más I sub 2 más I sub 3 más punto suspensivo hasta llegar a la y dejar establecido la I sub n. Bien, eso ya lo sabíamos. Ahora aplicamos la ley de Ohm para decir, bueno, como B sub S es la tensión a través de cada uno de los resistores en paralelo, como ya lo sabemos, ¿no? Acá está B sub S, de acuerdo con la ley de Ohm, ¿no? Aplicamos eso, la ley de Ohm que ya hemos visto. I sub 1 es, ¿qué cosa? B sub S sobre R1. I sub 2 es, ¿qué cosa? B sub S sobre R2. Si hay una sola B sub S, lo que va cambiando es, ¿qué cosa? Las R. Y por lo tanto, ¿qué es lo que cambia? Las I, las corrientes. Así que por eso aparecen los subíndices. Ven que nada es al azar, ven que todo hay que analizarlo, una letra, una cosita que haya, uno lo tiene que analizar. Bueno, y ahí lo pone con, en vez de, es la misma, el mismo, o sea, trabajo con este planteo, pero reemplazando, ya no pongo I sub t, y sí, porque I sub t no la sabemos, entonces yo lo analizo y aplico la ley de Ohm y digo, mira, podría tener B sub S sobre RT, y esto va a ser igual a B sub S sobre R1 y así sucesivamente. ¿Vieron qué bueno que está, no? Y así que, ¿qué pasa? El término B sub S puede ser factorizado en el lado derecho de la ecuación y voy a eliminar, y se elimina con BS del lado izquierdo. O sea, hace un trabajo algebraico y me queda de esta forma. 1 sobre R sub t es igual a 1 sobre R sub 1 más toda la suma que dice acá. Hasta ahí no debería ser complicado, o sea, es una cuestión matemática. ¿Y qué pasa? Abajo me dice, mira, lo puedo poner a lo que acabamos de ver acá, pero en vez de hablar de la resistencia, voy a hablar de la conductancia. Es lo mismo. O sea, es lo mismo en cuanto a que si no lo expreso así, lo expreso de esta manera. Pero guarda, como son contrarios, por eso es que me queda así. ¿Por qué digo son contrarios? Y porque si uno es la resistencia y otro es la conductancia, y son opuestos. Uno se resiste al paso de la corriente eléctrica y el otro es el grado con el que se conduce. Entonces, ¿qué pasa? Lo expresa así y ¿cuál es el beneficio de tener esto? Y que se me fue el denominador, ese es el beneficio. Nada más que después vuelvo a abrirlo y a tenerlo como resistencia. ¿Por qué? Porque es lo que yo estoy buscando. En un circuito voy a buscar eso y no la conductancia, si bien tengo que saber que son los opuestos. Entonces vuelve a hablar de la resistencia y dice que en forma genérica es 1 sobre G sub t. Bien, si hasta ahí está bien y entendido, hay un ejercicio que está hecho y los invito a verlo. Guarda con esto. Guarda con esto en cuanto a qué.
A mí me van a pedir, calcule la resistencia total en paralelo entre los puntos A y B del circuito. Voy a cerrar la ventana un poquito más. Entonces, voy a usar la ecuación para calcular la resistencia total en paralelo. Cuando conozco las resistencias individuales. Entonces calculo la conductancia, que es el recíproco de la resistencia. Y ahí tengo, atención acá, 1 sobre ohmios me da mili. Esto es muy importante que presten atención. Siempre que tengo 1 sobre ohmios, acá podría tener voltios, pero no voy a estar hablando de la conductancia. A lo que voy es a las unidades. Cada vez que me da 1 sobre la unidad, luego tengo mili. No sé si me explico. Acá podría tener, acá abajo podría tener, en vez de ohmio, podría tener voltio, podría tener amperes. Si es así, acá siempre voy a tener mili. En este caso, mili Siemens, y si no sería milivoltios, y si no sería miliamperios. Es importante que reparen en ese detalle. Bueno, y así va trabajando con el ejercicio y va calculando la R sub T como el recíproco y dice 1 sobre toda esa suma, que lo hice acá 1 por 1, hago la suma, me da 1 sobre 76,8 milisiemens, me va a dar igual a 13 ohmios. Recuerden, no es que esté mal el libro, recuerden que el libro lo va a escribir así porque está hecho desde el punto de vista de que en ese país se hace de esa manera, pero cuando se lo tradujo al español, digamos, no se ha observado ese tema y se debiera haber dejado acá con coma. ¿Por qué? Porque nosotros lo usamos acá con coma. Entonces, no porque el libro lo haga así, significa que yo tengo que poner 45,5 milisiemens. No es que el libro esté mal del todo. Para mí es un error, una cuestión fina de traducción que por ahí el que traduce no tiene, digamos, no tiene ese fino de la matemática. No sé si me explico. Pero eso lamentablemente después se repite ese errorcito. Así que nosotros tenemos que estar al tanto y no repetirlo al errorcito. ¿Está bien? Luego tienen acá unas consideraciones sobre la calculadora y qué pasaría si tengo resistores, solamente dos resistores en paralelo. Y me queda esta ecuación, la 6,3. Entonces, la resistencia total de dos resistores en paralelo va a ser igual, atención, al producto de dos resistores dividido entre la suma de los dos resistores. Pero ojo, esto vale solamente para dos resistores en paralelo. Ahí tienen un ejercicio que está hecho, que los invito a ver. Y esto es para cuando todos los resistores guarda tengan el mismo valor. Bueno, lo voy a poder resumir de esta manera, pero ojo, tienen que tener todos los resistores el mismo valor. Y ahora me dice qué pasa cuando yo no conozco el valor de un resistor en paralelo. Bueno, voy a aplicar un despeje. Voy a hacer el planteo y luego voy a hacer el despeje. Y tienen un ejercicio hecho. Y esta es la notación para los resistores en paralelo. Se dibujan dos líneas en paralelo para decir que R sub 1 está en paralelo con 2, con 3, con 4, con 5. Y así. Así que eso tampoco es muy difícil y no sé si llegamos, pero deberíamos ver la aplicación de la ley de Ohm para los circuitos en paralelo. Hasta acá, ¿alguien tiene alguna duda? Si vamos bien, sigamos con este tema, así ya damos por terminada la clase cuando veamos esto. Entonces, la ley de Ohm vamos a aplicarla para un circuito en paralelo. Vamos a encontrar la corriente total en un circuito en paralelo, la corriente en cada rama, la tensión a través del circuito en paralelo y la resistencia en un circuito en paralelo. Así que vamos por ahí. Tengo un esquemático sencillo donde tengo una fuente y dos resistores. Tengo que dilucidar si están en serie o en paralelo. Evidentemente hay dos trayectorias para la corriente eléctrica, así que, y son distintas, y la tensión
entre ambos puntos es la misma, así que tengo que decir que están en paralelo. Y a partir de eso, fíjense cómo dice el libro, ¿no? Esto es la batería ve una resistencia, ahí sí se dice V, medio como apareciendo los dientes, ¿no? Porque es una V corta, V que sería. La batería ve una resistencia total en paralelo y yo la tengo que determinar. Matemáticamente hago el planteo y digo, es como que para la fuente hubiera un solo resistor que vale 35,9 kilo ohmios. ¿Por qué? Porque hemos dicho que los puntos, por eso que hemos analizado qué pasaba con el punto este y qué pasaba con el punto de abajo. El punto de abajo se repite o aparece acá y el punto de arriba se repite y aparece acá arriba. O sea, están en paralelo. ¿Y qué más? Entonces, aplico la ley de Ohm y digo, voy a calcular I sub T. Y voy a decir que es igual a la tensión de fuente sobre el único resistor que la fuente ve. Por más que haya dos, yo puedo resumirlo en una sola y así determino la corriente. Vieron que no es complicado, ¿no? Así que acá tengo otro de ejercicio que los invito a que lo vean y si ustedes tienen dudas me lo digan, me lo hagan saber. Me mandan un mensaje y me dicen, profe, yo no entiendo tal cosa. Vuelvo a decir, sean cuidadosos. Miren, acá aparece otra vez la cuestión, a ver, de las unidades. Voltio sobre kilo me da mili, así que tengan presente eso. O sea, no, va de vuelta. Voltio sobre ohmio me da mili. Cuando está acá, yo lo tengo que abrir y poner al cálculo, lo tengo que hacer 20 sobre 2200 ohmios y me va a dar en mili. Eso es lo que quise decir. Bueno, acá tienen otro ejercicio que trabaja con la conductancia, es un poquito más laborioso, pero no implica mayor dificultad y tienen el paso a paso. Así que por favor vean todas estas cuestiones porque es importante para poder analizar los circuitos en serie y en paralelo. Son todas cuestiones que están resueltas encima, así que tienen esa ventaja. Así que por el día de hoy más o menos cortamos acá. Fuentes de corriente en paralelo, se lo dejo para que ustedes lo lean, como ya lo dijimos. No es difícil, nada más que en vez de hablar de una fuente de tensión, voy a hablar de una fuente de corriente, nada más. Así que léanlo, por favor. Pero básicamente es el mismo planteo. Todo lo que vimos para fuente de tensión aplica para fuente de corriente. Así que, ¿y qué va a pasar? Y va a haber también un divisor de corriente. Y sí, así como había un divisor de tensión, lo va a haber para corriente. Es básicamente lo mismo. Si yo lo entendí para tensión, lo tengo que entender para corriente, porque es lo mismo. Es una fuente que en vez de entregarme tensión, me entrega corriente, nada más. Entonces, tienen acá ejercicios, los invito a verlos, por favor, y dijimos que también lo que es la sección siguiente, potencia en circuitos en paralelo, también lo vean, no es complicado, simplemente es, ya hemos visto nosotros acá juntos, el concepto de energía y de potencia, y es sacar cuál es la potencia en un circuito en paralelo, y me dice que voy a tener la potencia total, es igual a la suma de las potencias en cada uno de los elementos que tenga en mi circuito. Y luego voy reemplazando esos P sub 1 por, primero voy a decir que P sub T es igual a B por I sub T. Y luego lo reemplazo por esta otra que es más usada, I al cuadrado sub T, R sub T, y reemplazo todo eso en la primera y me va a quedar como B cuadrado sobre R sub T. Entonces, un ejercicio para aplicar, ya estamos terminando y se va a cortar dentro de muy poco y esto es importante, aplicaciones en circuitos en paralelo. Esto es muy importante, los invito también a leer esto y vamos a tratar de retomar con esto la otra clase, así que tienen que leerlo sí o sí, y la parte del capítulo 3 donde explica qué método se utiliza para resolver fallas.
y con eso casi terminamos justito. Hasta acá, ¿alguna duda? ¿Alguien me quiere